Como cualquier profesión en la vida, se necesita una base sólida de conocimientos que nos permitan desempeñarla de manera satisfactoria y podamos lograr resultados óptimos. En el derecho no es la excepción. Al tratarse de una ciencia social y siendo inexacta en su forma más pura, los miles de conocimientos que podemos aprender de ella son tan variables que muy posiblemente nos llevaría más de una vida guardarlos todos en nuestra memoria. Sin embargo, para iniciar con el pie derecho en esta maravillosa carrera, necesitaremos un conjunto de conocimientos que servirán como cimientos fuertes para construir una preparación de calidad. Estos conocimientos básicos nos lo dará la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, y en este video veremos de manera breve pero sucinta las 9 unidades del temario de esta asignatura, mismo que la Universidad Nacional Autónoma de México imparte en la licenciatura de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores. Sin más dilación, comenzaremos con la primera unidad. Unidad 1. Introducción al estudio del derecho. Subjeto. El objeto de estudio del derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirada en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, es el estudio del conjunto de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos interpersonales, la vida social y el ordenamiento jurídico. Desde el inicio de las sociedades humanas complejas se necesitó de un medio para salvaguardar los intereses primigenios de las personas, surgiendo así en Roma el derecho romano, uno muy diferente al que conocemos hoy día, pero uno más rústico y arcaico, pero que de igual manera buscaba mejorar las relaciones de esa sociedad antigua. El derecho que surge en la sociedad actual tiene el fin de regular y apegar conforme a la legalidad todas y cada una de las relaciones entre la sociedad, entre particulares y con el Estado. El orden jurídico es el primero de los valores, de los bienes que la presencia del derecho asegura en sociedad. De ahí que al derecho también se le identifique con la idea de ordenamiento jurídico. Este es un orden sistematizado y jerarquizado de normas que trata de asegurar que se delimite el poder con el cual el Estado va a poder actuar, con cuánta libertad y cómo va a proceder, todo con el fin de alcanzar la justicia social. Los ordenamientos jurídicos de la vida humana. En nuestro país, la Constitución es la ley principal de nuestro ordenamiento jurídico. El Tribunal Fundamental es el Constitucional. La Constitución es la principal ley porque no hay ninguna ley que pueda contradecirlo, y esto sucede en la mayoría de los países. Toda norma jurídica acarrea siempre una pena. Los tipos de penas de nuestro país son privación de libertad, pecuniarias y de rechazo social, entre otras. Unidad 2. Teoría general de las normas. La norma y la ley natural. Toda conducta humana debe estar regida por ciertas reglas de comportamiento, las cuales reciben el nombre de normas y se dividen en normas de tipo moral, social, religioso y jurídico. Las normas pertenecen al ámbito del deber ser, y son formas de regulación de la conducta que surgen de la voluntad del hombre. Las leyes naturales emanan por su parte desde el derecho natural, el cual tiene sus bases en la naturaleza social del ser humano. La norma jurídica y la norma moral. Las normas jurídicas son reglas de conducta expedidas por el poder público para regular la pacífica convivencia de los seres humanos integrantes de una sociedad y cuya observancia no está sujeta a la aceptación o rechazo por parte del destinatario, ya que si éste no cumple con ellas, puede verse forzado a cumplirlas por medio de la coacción haciendo uso de la fuerza que tiene el Estado. Como ejemplo tenemos la aplicación de una sanción por el Código Penal de determinada entidad si una persona mata a otro ser humano, que derivará en el encarcelamiento o en la pena de muerte en algunos países. Las normas morales, por su parte, son reglas de conducta que provienen de nuestro interior, ya sea que se apeguen al bien o al mal subjetivo de cada persona, y que, por lo tanto, únicamente nuestra conciencia será lo que nos exija su cumplimiento. Un ejemplo de esto sería o no ayudar a una persona de la tercera edad a cruzar la calle. Solo cada persona resolverá si lo hace o no, y no recibirá un castigo si es que se rehúsa. Convencionalismos sociales. Estas reglas no están regidas por las normas jurídicas, son las que podríamos denominar también de cortesía. Son reglas de la sociedad que se originan de la práctica repetida de hábitos y conductas que llegan a tener una aceptación general de la colectividad. Puntos de semejanza entre las normas jurídicas y las normas morales. Históricamente se ha discutido si existe o no coincidencia entre derecho y moral. Sócrates, Aristóteles, Platón y San Tomás de Aquino sostienen que existe una coincidencia parcial, es decir, parte del contenido moral pertenece al derecho. Hans Kelsen y Alf Ross plantean que las normas morales y las normas jurídicas son distintas desde el punto de vista teórico, aunque sí fácticamente algunos contenidos morales coincidan con el derecho. En sentido contrario, Hart, en su obra del concepto del derecho, señala que hay una coincidencia histórica relativamente importante entre el derecho y la moral, pero no teórica. En el derecho romano podremos dar ejemplos en ambos sentidos.
La esclavitud y la incapacidad jurídica de la mujer ponen a vista que el derecho y moral se apartan. Sin embargo, podremos decir en general que procuran el bien común, regulan la conducta e intentan mantener la armonía. Criterios que distinguen a las normas jurídicas de las normas morales. Para distinguir a las normas jurídicas de las morales se usan los siguientes criterios. Bilateralidad, es decir, implica la participación de un aplicador de la ley y un sometido a la misma. Exterioridad, lo que nos dice que no importa la intención del sujeto, sino su conducta. Coercibilidad. Esto nos indica que la norma va a ser aplicada aún en contra de la voluntad de los individuos sumisos a ella. Heteronomía, es decir, que las normas son creadas por alguien diferente al sector sometido. Los criterios que diferencian a las leyes morales o los simples convencionalismos sociales de las normas jurídicas son los siguientes. Unilateralidad, lo que significa que no hay una parte que aplique la norma, solo la que obedece. Interioridad, es decir, no importa la conducta de la persona, más bien actúa bajo poder de su conciencia. Incoercibilidad, simple, que no existe una aplicación forzada de la norma y por ende no hay una sanción. Y autonomía, lo que significa que estas normas son creadas por y para el individuo, para sí mismo. En este cuadro comparativo podemos ver una comparación conjunta que nos ayudará a ubicar las características de 4 tipos de normas: morales, sociales, religiosas y jurídicas. Definición descriptiva del derecho. Finalmente, la palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos originados en el seno de una sociedad. Unidad 3. Diversas acepciones de la palabra derecho. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es aquel que es impuesto por el Estado, que tiene un carácter obligatorio y un poder legislativo capaz de establecer un conjunto de normas que son usadas para regular el comportamiento del ser humano en una sociedad. Contiene una gran cantidad de obligaciones y derechos que se aplican y otorgan a los ciudadanos de todo el mundo y están obligados a acatarlo. De lo contrario, se aplicará una sanción en su contra. El derecho subjetivo es la facultad de decidir que el derecho objetivo les otorga a los ciudadanos para usar con base a distintos requerimientos y necesidades que se presenten en determinado momento y para un fin específico. Permite un comportamiento aceptable entre particulares, valiéndose de normas, leyes, contratos o acuerdos cuyas bases jurídicas proporciona el Estado y que hacen posible ejercer el derecho sobre otro particular. Derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del Estado, que regulan efectivamente la vida de un pueblo en determinado momento histórico, es decir, en una época determinada, aun en el caso de que haya dejado de estar vigente por haber sido abrogado o derogado. La autoridad tiene la facultad de derogar una norma jurídica o abrogar un conjunto de normas, es decir, retirarle su vigencia al derecho positivo, convirtiéndolo en derecho no vigente. Derecho vigente. Derecho positivo puede ser vigente, pero está sujeto a su validez temporal y específica, por lo que el derecho vigente es el que se encuentra en vigor dentro de un ámbito territorial determinado y que el Estado considera obligatorio. Puede ser abrogado, es decir, se declara extinto, por lo que todo ese conjunto de leyes quedará obsoleto y ya no será vigente. También puede ser derogado, siendo que pueden abolirse ciertas disposiciones de un ordenamiento legal. Derecho vigente y positivo son utilizados y puestos como sinónimos comúnmente, pero la vigencia es el atributo puramente formal, el sello que el Estado da a las reglas jurídicas. Las reglas jurídicas ya no son usadas porque han perdido validez, pero que son mantenidas como recurso de consulta en el derecho clásico, son derecho positivo. Para que una ley pierda su vigencia total o parcialmente, es indispensable que otra nueva la abrogue o derogue. Derecho natural. Este es el conjunto de principios morales previos a cualquier autoridad. No es derecho positivo ni objetivo, que rigen en cualquier lugar y momento de la historia, derecho siempre vigente y en todas partes, de los que se derivan parámetros de justicia o virtud personal. Estamos hablando del denominado derecho natural al derecho que se ha considerado por algunos como sinónimo de justicia. Este tipo de derecho, que emana desde la interioridad, la intimidad y la propia conciencia de la sociedad como colectivo acerca de lo que es o no justo. Posición iuspositivista. La posición iuspositivista es una corriente de pensamiento que tiene sus bases en la separación de la moral y el derecho, y establece que el origen del derecho en el soberano. La posición iuspositivista considera a las leyes como un conjunto de normas creadas por y para los hombres, las cuales son gestionadas por el Estado, quien las aplica, verifica su cumplimiento de manera satisfactoria
y si éste no se alcanza, es el encargado de poner e imponer las sanciones correspondientes. Unidad 4. Las fuentes del derecho. Concepto de fuente. La palabra fuente deriva del latín font o fons, que significa lugar donde brota agua de la tierra. En derecho, las fuentes son las reglas escritas o no escritas que ayudan a construir las normas jurídicas aplicables a la sociedad, es decir, explora cuáles son los actos, hechos, procesos o documentos de donde puede surgir en un momento dado las normas jurídicas, las que en conjunto forman el derecho. Las fuentes del derecho generalmente se clasifican en fuentes formales, materiales, reales e históricas. Fuentes formales del derecho. Las fuentes formales son los procesos o actos a través de los cuales se identifica las normas jurídicas, dotándoles de juridicidad y de la protección especial que asegura su cumplimiento. Se dividen en directas e indirectas. Las fuentes directas producen normas jurídicas y son legislación. A través del proceso legislativo se producen leyes. Costumbre. Es la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa, apareciendo como obligatorias. Las fuentes indirectas coadyuvan en la elaboración, interpretación, orientación y estudio de la norma y de los sistemas jurídicos, y son la jurisprudencia, que es el conjunto de principios, criterios, precedentes o doctrinas que se encuentran en las sentencias o fallos de los jueces o tribunales. Los principios generales del derecho, que son el conjunto de criterios orientadores de todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador, y en su caso, suplir las insuficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales. Y la doctrina, que comprende los estudios, análisis y crítica que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas de derecho positivo, sino del derecho en general. Proceso legislativo en la creación de una ley. El proceso legislativo es aquel mediante el cual se elaboran las leyes federales a través de un conjunto de etapas sistematizadas y ordenadas por la Ley Fundamental Mexicana, observadas por los poderes legislativo y ejecutivo para incorporarlas al sistema jurídico. Se divide en 6 etapas que la Constitución mexicana indica en los artículos 71 y 72. Estas son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, que pueden ser agrupadas con el acrónimo IDASPI para su memorización. A continuación se detallan las siglas del mismo y su explicación. La iniciativa es la etapa en la que cualquiera de los 3 poderes legislativos proponen un proyecto de ley. La discusión se realiza en una votación para considerar el proyecto de ley en las cámaras de diputados o senadores. La aprobación es la etapa donde se le da el visto bueno al proyecto y se procede a sancionarlo o se le manda a corregir a la cámara de origen. La sanción es la etapa en la que el presidente de la República acepta o desecha un proyecto de ley. Si las cámaras aceptan el proyecto en su mayoría, el presidente deberá aprobarlo. La publicación es el acto formal por medio del cual las leyes aprobadas son dadas a conocer a la población en general. La iniciación de la vigencia es la etapa final, en la que se fija una fecha para que la nueva ley entre en vigor y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Órgano constituyente originario y poderes constituidos. El órgano constituyente por antonomasia es la Asamblea, en donde los grupos de poder discuten, negocian y acuerdan las diversas fórmulas para el precepto constitucional y lo que debe contener. Según sus intereses y aspiraciones para lograr el proyecto nacional, deben configurar el texto constitucional. Los poderes constituidos, que son la estructura y órganos del Estado, establecidos en la Constitución son 3, ejecutivo, legislativo y judicial. A continuación estarán explicándose más a detalle. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se divide en 2 cámaras, una de 500 diputados y otra de 128 senadores. El poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el Poder Judicial de la Federación se configura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Unidad 5. Clasificación de las normas jurídicas. Desde el punto de vista del sistema al que pertenecen. Todo tipo de derecho está ligado a un sistema jurídico normativo, el cual está bien estructurado, ya que de necesitarse puede redirigirse una norma hacia otra instancia de mayor jerarquía dentro del mismo sistema. Todas las diversas instancias están subordinadas por una norma suprema, que en nuestro país, México, se trata de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, se compone el sistema jurídico normativo de México. Pueden ser normas nacionales, extranjeras o de derecho uniforme aplicables a varios territorios. Desde el punto de vista de su fuente. Las normas pueden venir de 2 lugares.
Las normas de derecho escrito son aquellas que han sido creadas por órganos legislativos específicos para cada nación, teniendo como fuente todo el derecho vigente estipulado en lo escrito y siguiendo un proceso legislativo formal y estructurado, dotado de legalidad a todo este tipo de norma. Las normas de derecho consuetudinario, por su parte, son aquellas que tienen como fuente la costumbre y las acciones de ciertos tribunales, ya sea por la repetitividad o por lo común que resultan ser, alcanzan el estado de ser normas jurídicamente obligatorias para la sociedad. Desde el punto de vista espacial, temporal, material y personal de validez. Kelsen establece que el ámbito de validez de las normas debe estar visto desde 4 puntos de vista: espacial, temporal, material y personal. El ámbito espacial se encarga de observar el espacio en el que una norma se aplica. Contiene las normas municipales, locales y federales. Las municipales rigen un municipio, las locales un estado y las federales a un país entero. El ámbito temporal hace referencia al tiempo en el que está vigente, agrupa las de vigencia determinada y de vigencia indeterminada. El ámbito material se refiere a la materia que rige y se divide en 4 grandes grupos: las áreas de derecho público, las de derecho privado, las de derecho social y las de derecho mixto. El derecho público regula las relaciones de los particulares con el Estado y comprende al derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, tributario, fiscal, electoral y derecho internacional público, entre otros. El derecho privado regula las relaciones entre particulares y comprende al derecho mercantil, comercial, civil, familiar particular y al derecho internacional privado, entre otros. El derecho social regula las interacciones en la sociedad y comprende al derecho laboral, agrario, de seguridad social y al derecho migratorio, entre otros. El derecho mixto regula aspectos relacionados con las ramas anteriores sin inclinarse por alguno en específico. Comprende al derecho corporativo, minero y al derecho deportivo, entre otros. El ámbito personal indica a los sujetos a los que se aplica, pudiendo ser normas genéricas e individualizadas según se presente el caso. Desde el punto de vista de su jerarquía. Las normas jurídicas que pertenecen a un mismo ordenamiento jurídico tienden a ordenarse en relaciones de coordinación, supraordenación o subordinación basándose en si pertenecen o no al mismo rango. Las supraordinadas están por encima de la ley máxima del Estado. Las coordinadas tienen igual categoría o rango entre sí, y las subordinadas están supeditadas a unas de mayor rango jerárquico. Unidad 6. El derecho y el Estado. El Estado. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Es además la fuente formal de validez de todo derecho, ya que establece y asegura el derecho legal mediante sus órganos y señala las condiciones para la validez del derecho consuetudinario. Los elementos del Estado. Los elementos del Estado se dividen en formales y materiales. El elemento formal es el poder. El poder se define como la capacidad humana que un individuo o grupo de personas tiene para imponer su voluntad, sea la que fuere, aún contra toda oposición sobre los demás individuos. En el Estado esto es de vital importancia, ya que el Estado debe poseer poder para hacer valer el derecho en su territorio y así gobernar de una manera justa a su población. Posee coactividad y eso le otorga un carácter de obligatoriedad. Los elementos materiales del Estado son territorio y población. El territorio es la porción geográfica donde reside la población de un Estado, estando regido y regulado en sus actividades por el ordenamiento jurídico establecido por el mismo Estado. En México, el territorio comprende, según el artículo 27 constitucional, que las tierras y aguas que se encuentren dentro de la demarcación territorial pertenecen a la nación originalmente, teniendo la facultad de delegarlas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. La población es el conjunto de individuos que pertenecen a un Estado, que gozan de las garantías y a los que se aplica la ley que el ordenamiento jurídico les confiere por pertenecer, ya sea por nacimiento o por naturalización, como en el caso de México. Atributos del Estado. Una característica fundamental del Estado es su capacidad de organizarse a sí mismo, a través del ejercicio de su propio derecho. La existencia del poder político está condicionada a un órgano independiente que se encarga de llevar a cabo de manera satisfactoria el ejercicio de este poder, ya que si un grupo rige mediante una norma que no provenga de un órgano independiente, no se le puede atribuir una naturaleza estatal. Otro atributo de carácter esencial que posee el Estado es la autonomía. Esta se define como la facultad de las organizaciones políticas que tienen de darse a sí mismas sus leyes y de actuar de acuerdo con ellas. Tal autonomía se manifiesta no solo en la creación de los preceptos que determinan la estructura y funcionamiento del poder, sino en el establecimiento de las normas dirigidas a los particulares. Otro atributo del Estado es la soberanía.
Este es el poder supremo que tiene un Estado para gobernar su territorio, su población y a sí mismo. La soberanía niega la existencia de otro poder en contra del Estado, estableciendo al poder de este último como el poder supremo que rige una sociedad. Puede tener una connotación negativa en la que niega cualquier poder superior, como ya dijimos anteriormente, y una positiva en la que permite un poder superior dentro del propio territorio. Indivisibilidad del poder estatal. Existe una discrepancia entre autores acerca de este concepto, pero el equilibrio lo encontramos en la tesis de Jelinek, que dice que cada órgano estatal representa, en los límites de su competencia, el poder absoluto del Estado, por lo que una división de competencias no significa que el poder estatal deje de ser único. El principio de indivisibilidad del territorio del Estado, según el cual el Estado como persona jurídica es indivisible, así como sus elementos, se basa en que la unidad del Estado está compuesta por el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos que se encuentren sujetos a dichas normas. El principio de indivisibilidad del territorio puede ser quebrantado, entre otras causas, por acuerdo internacional, guerra u otras razones como la cesión, venda o rectificación de fronteras, por mencionar algunas. Impenetrabilidad del poder estatal. Según este atributo jurídico del territorio del Estado, en un territorio solo puede existir un Estado, lo que significa que el territorio del Estado es impenetrable. Ahora bien, este principio de impenetrabilidad del territorio del Estado puede ser excepcionalmente violado, solo si excepcionalmente dos o más Estados ejercen imperio en un territorio determinado, o si llegase a existir una ocupación militar de un Estado en otro. Los órganos del Estado. La organización del Estado está integrada por un conjunto de personas jurídicas a cuyo cargo está la realización de las actividades públicas. Existen dos órganos principales en un Estado. El primero es el órgano individuo, que es la persona o personas que expresan la voluntad estatal. Estas personas físicas son las encargadas de desempeñar los cargos políticos que el Estado necesita en un determinado momento. Y el segundo, el órgano institución, es el conjunto de atribuciones, competencias y poderes que individualizan al órgano dentro de la estructura del Estado. Es inseparable de la persona jurídica y tiene un carácter de permanencia. Son los cargos políticos, en otras palabras. Un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho será aquel en el cual las autoridades que lo gobiernan se encuentran, aceptan y respetan el derecho vigente. Es decir, en un Estado de Derecho, toda acción de parte de la sociedad y del Estado está sometida y sustentada por normas jurídicas, las cuales contribuirán para que el desarrollo y crecimiento del Estado en cuestión se dé dentro de un marco de absoluta paz y armonía. Unidad 7. Teorías del derecho. Noción de teoría. La teoría, en términos generales, sería una doctrina de validez general en el campo o ciencia sobre la que se desarrolla. Esta idea también es aplicable al derecho, naciendo así la llamada teoría del derecho, la que ha tenido diferentes manifestaciones y modalidades de materialización a lo largo de la historia. Epistemología jurídica. La epistemología jurídica o teoría del conocimiento jurídico se enfoca fundamentalmente al sujeto y a sus juicios. Después de que la preocupación ontológica predominó en la etapa anterior al racionalismo, siguió un nuevo periodo, en donde partiendo de este último momento, en particular a partir de Kant, se sustituye la preocupación central o problema central de la reflexión filosófica, al dejar de importar qué es el derecho en sí mismo, y ser sustituido por el problema de cómo puede conocerse racionalmente el derecho. La epistemología jurídica se desarrolla así como interrogante relativo a cómo cabe el conocimiento verdadero del derecho, o a cuál es el estatuto del conocimiento jurídico. Tomará como objeto de estudio la viabilidad de una ciencia del derecho y tratará de clasificar los conocimientos jurídicos según su grado de racionalidad. Un lugar preferente de estudio lo ocupará el tema de si es viable o no una ciencia del derecho. Teorías del derecho. Las teorías del derecho pueden ser clasificadas de conformidad con varios criterios y puntos de vista. En este punto se toma como base de clasificación la naturaleza de la teoría jurídica. De acuerdo a esto, las referidas teorías son teorías jurídicas descriptivas. Como su nombre lo indican, son aquellas que pretenden determinar cuál es el caso, ofreciendo un relevamiento de las prácticas y concepciones. Dicho de otra manera, usualmente los teóricos se refieren a estas teorías como a las que se proponen describir cuál es el caso, antes que hacer juicios sobre el valor moral o de otra índole de la situación actual u ofrecer argumentos acerca de cómo las cosas deberían ser hechas. Muchos tipos de teorías sobre el derecho, que no son teorías jurídicas, son claramente descriptivas, teorías sociológicas, antropológicas y psicológicas sobre el modo en que la gente se comporta en situaciones jurídicas o en respuesta a la regulación jurídica, y reseñas históricas acerca de por qué sistemas jurídicos particulares se desarrollaron en la manera en que lo hicieron. Teorías jurídicas analíticas o conceptuales.
Son las que hacen proposiciones acerca de la naturaleza necesaria o intrínseca de alguna práctica o institución. Muchas teorías jurídicas pretenden ofrecer afirmaciones verdaderas sobre el derecho en general. Estas teorías son aserciones analíticas o conceptuales sobre el derecho, en oposición a aquellas que hacen aserciones que se aplican únicamente a un sistema jurídico particular en un momento particular del tiempo. Muchos teóricos del derecho no creen que sea posible ofrecer teorías de este tipo, por lo menos no con este nivel de generalidad. Este tipo de teorías han sido objeto de críticas, entre ellas por ejemplo la de Brian Latier, para quien no hay verdades conceptuales a descubrir y que los teóricos del derecho o del razonamiento judicial u otros fenómenos legales deben confinarse a investigaciones empíricas de las prácticas reales. Teorías jurídicas normativas o críticas. La teoría jurídica crítica es un movimiento en el pensamiento jurídico que aplica métodos propios de la teoría crítica, proveniente de la Escuela de Frankfurt, al derecho. Tiene su génesis en el derecho positivista y el criticismo que surgió como empresa intelectual de Europa en el siglo XVII con el fin de analizar diversos textos antiguos, y en el siglo XVIII el rango se amplió a la crítica de la política, la religión y la razón. En términos generales, este pensamiento postula nociones tales como el derecho es simplemente política. El lenguaje jurídico es un discurso que no resulta ser auténtico, ya que oculta su verdadera finalidad, que no es otra sino la perpetuación de las jerarquías. Hombres sobre mujeres, ricos sobre pobres, mayorías sobre minorías, poderosos sobre débiles. La teoría crítica es teoría, caracterizada por conceptualización formal, lógica deductiva y referencia experimental. Unidad 8. Conceptos jurídicos fundamentales. Todo concepto es un predicado referido a una materia de conocimiento, al sujeto de un juicio. García Maínez nos da la definición de los conceptos jurídicos fundamentales al tratar sobre el objeto de la teoría fundamental del derecho, y define como conceptos jurídicos fundamentales o esenciales a las categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Estando en todo orden coactivo y concreto, se transforman en categorías de conocimiento, en conceptos básicos, de ahí que sean elementos del derecho y conceptos que se encuentran en la reflexión teórica. Existen conceptos jurídicos esenciales y conceptos jurídicos contingentes. Los conceptos jurídicos contingentes no existen en todo ordenamiento positivo, mientras que los esenciales no pueden dejar de existir en un sistema jurídico. Los contingentes son estudiados por las especialidades de la ciencia dogmática, con referencia a un derecho positivo determinado. Son conceptos jurídicos contingentes las instituciones de la esclavitud, del duelo, del delito, de disolución social, es decir, conceptos que no son comunes a todos los sistemas jurídicos. En cambio, las nociones de persona, supuesto jurídico, sanción, deber jurídico, derecho subjetivo, derecho objetivo, acción, etc., son esenciales, ya que sin ellos resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Los conceptos fundamentales y su relación con la estructura de la norma. La norma, como todo cuerpo jurídico, tiene una estructura en la cual se ven involucrados varios elementos fundamentales, los cuales parten de los datos jurídicos que constituyen el problema histórico concreto, una valoración de justicia pronunciada ante dichos datos, y la construcción de una solución conforme a esa valoración y las palabras y locuciones más o menos técnicas que formulan dicha construcción. Cuando nos adentramos en el mundo del derecho, encontramos diferentes definiciones que surgen a nuestro paso. Igualmente, en el estudio de la norma jurídica nos encontramos con conceptos jurídicos fundamentales que derivan del estudio de la misma. Estos son algunos y la relación que guardan entre ellos. La sanción es el instrumento del que dispone el derecho para intentar asegurar que los componentes de la sociedad cumplan las normas. Las personas, sin la existencia de las sanciones, no cumplirían las normas, si éstas no resultan beneficiosas para ellas. La sanción no siempre es negativa, no siempre corresponde al uso de la fuerza. Un delito es un sinónimo de acto ilícito, no solo de tipo penal. El acto ilícito es el comportamiento contrario, antinatural a la norma. La obligación o deber jurídico es aquel comportamiento ordenado por el derecho, por una norma jurídica. Esta noción también muestra divergencias de opinión, diferentes concepciones. Ha sido bastante usual que la noción de obligación siempre haya sido relacionada con alguna cuestión de tipo psicológico o sociológico. La responsabilidad jurídica tiene diversos sentidos, como las obligaciones relacionadas con un cargo o con la posición que se ocupa. También puede significar causalidad o relación causal, una conexión o relación de causa-efecto, o puede referirse a las capacidades mentales de un individuo, conocer aquello que estás haciendo, sus repercusiones y hacerlo conscientemente. Por último, la imputabilidad se define como ser acreedor, en caso de ser destinatario, o merecedor de un reproche jurídico o moral por haber cometido un determinado comportamiento. En el ámbito jurídico, para que alguien sea responsable, técnicamente requiere que, aparte de imputabilidad, se dé alguno de los otros sentidos, es decir, estén relacionados. Unidad 9. Técnica jurídica.
Se le llama técnica jurídica al conjunto de medios y su adecuado manejo para llevar a cabo el pleno ejercicio del derecho. Sin embargo, como los objetivos que el derecho persigue se obtienen por formulación y aplicación de normas, tendremos que diferenciar entre la técnica de formulación y la de aplicación. La primera recibe el nombre de legislativa y se dedica al arte de la elaboración de las leyes. Por su parte, la segunda se refiere a la aplicación del derecho subjetivo en casos singulares. La técnica legislativa es la aplicación del método en la elaboración del derecho que establece reglas o principios abstractos y sistemáticos que deben observarse en la creación de las normas jurídicas dentro del orden constitucional. La técnica de aplicación, también llamada técnica jurisprudencial, tiene como objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y lugares determinados, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Posee dos aspectos fundamentales, uno teórico y sistemático y otro técnico y práctico. La interpretación. La interpretación es esclarecer el sentido de una expresión. Se interpretan las palabras para descubrir lo que significan. Para interpretar los textos legales hay que remontarse al momento en el que fueron formulados en vez de tomar en cuenta las circunstancias existentes en el de la aplicación. Interpretar la ley es simplemente investigar el contenido de la voluntad legislativa con el auxilio de la fórmula que la expresa. Hay diversos tipos de interpretación en el derecho, pero analizaremos solo los tres más destacables. La interpretación auténtica o legislativa es la que realiza el propio legislador, es decir, quien creó la norma en primera instancia. La interpretación judicial es aquella que llevan a cabo los jueces y tribunales en su papel judicial con el fin de presentar una resolución, y la interpretación doctrinal o privada es la que llevan a cabo los tratadistas y aun cuando esta no es obligatoria, algunas leyes y tesis se han basado en los estudios realizados por diversos juristas. Si bien no tiene un carácter de obligatoriedad, es ampliamente aceptada dado el nivel alto de conocimiento sobre los hechos sociales que han originado al derecho que se requiere para su desarrollo. Los vacíos legales y la integración como técnica jurídica. Una segunda exigencia del ordenamiento jurídico es la de su plenitud. Tal exigencia opera en los ordenamientos jurídicos en los que valen dos reglas. Primera, el juez debe juzgar todas las controversias que se presenten a su examen, y segunda, debe juzgarlas con base en una norma perteneciente al sistema. La exigencia de plenitud no niega las insuficiencias de los ordenamientos jurídicos, o sea, la existencia de lagunas, las cuales se producen cuando el ordenamiento en cuestión no comprende ni la norma que prohíbe ni la que autoriza un cierto comportamiento. En el derecho, la norma jurídica debe de ser interpretada, pero en ocasiones los sistemas jurídicos fallan en contra de los individuos, los cuales tienen condiciones particulares que no están del todo contempladas en el ordenamiento jurídico, lo que hace que se pierda el objeto real del derecho. Los tribunales deben atender estos vacíos legales a través de la revisión de la ley y puedan integrar acciones para llenar estos vacíos, entre otras medidas como la aplicación analógica y los preceptos generales del derecho. Conflicto de las normas jurídicas en el tiempo. Generalmente, la ley debe aplicarse a los casos que se presenten desde que entra en vigor hasta que deja de tenerlo. Los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tienen diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo. En lo que toca al ámbito temporal, es posible que una ley se aplique no solo a los hechos jurídicos ocurridos a partir de la iniciación de su vigencia, sino a las consecuencias normativas de hechos anteriores, inicialmente regidos por otra ley. En relación con el momento de iniciación de la vigencia, se presenta el poder de saber si los hechos que se realizaron pueden quedar sometidos a las disposiciones de la nueva ley, problema que se conoce como conflicto de leyes en el tiempo. Conflicto de las normas jurídicas en el espacio. La ley se ha creado para aplicarse en determinado lugar o territorio. Es por eso que el conflicto de leyes en el espacio que generalmente se presenta es el referente a qué ley se aplicará a nacionales extranjeros respecto a actos jurídicos celebrados en el extranjero con efectos en el territorio nacional. De ahí que constantemente se presenten problemas de derecho internacional relativos a la ley que debe aplicarse en determinadas situaciones jurídicas. Los conflictos de leyes en el espacio no solamente se tratan de investigar qué ley debe aplicarse en el lugar, sino de saber si a una cierta persona debe aplicársele su propia ley o la extranjera. En otras ocasiones, el conflicto existe entre preceptos de diferentes provincias de un mismo estado o entre leyes de distintas partes de una federación. Teoría de los estatutos. Finalmente, la teoría de los estatutos reúne los principios de personalidad y territorialidad que han estado contrapuestos en el derecho internacional privado como bases para determinar la aplicación de las normas y poder dar solución al conflicto de espacio de las mismas. Con base en esta teoría, sabemos que existen tres estatutos: el personal, al que se le aplica la ley personal de cada individuo; el real, que determina la aplicación de las normas del lugar donde se encuentran las cosas; y el formal, que prescribe la adaptación de las formalidades de los actos a la ley del lugar donde se otorga.
Este ha sido un recorrido a lo largo de la introducción al derecho de una forma sucinta. La bibliografía de consulta de este material audiovisual se encuentra al final del mismo y en la descripción del video. Sin embargo, no debemos olvidar que, si nuestra hambre de conocimiento es vasta, podemos hacerla con todo el material que diversas instituciones educativas ponen a nuestro alcance y que, sin duda, nos ayudarán a tener un mejor bagaje cultural en la materia. Como hemos visto a lo largo de este video, el derecho es una ciencia social. Eso quiere decir que su objeto de estudio, que es la sociedad, siempre va a ser algo cambiante, algo que se transforma con el pasar del tiempo, y lo mismo sucede con el derecho, pues este cambia conforme la sociedad lo hace. Y es en este punto donde los estudiosos de esta ciencia deben tener en cuenta que la preparación debe ser continua y frecuente para ser un buen jurista. Todos, tanto estudiantes como profesores, aprendices, abogados principiantes o ya consagrados, todos debemos tener el ímpetu por seguir cultivándonos en la ciencia jurídica.